Comenzamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información que usted necesita para manejar mejor su dinero. Hoy vamos a hablar de servicios de asistencia al hogar, cómo se puede contratar este servicio que permite hacer frente a emergencias domiciliarias en materia de luz, de gas, de electricidad, entre otras cosas. También vamos a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y vamos a analizar algunas recomendaciones de inversión para todas aquellas personas que están buscando qué hacer con su dinero. Y en el último bloque vamos a brindar información sobre seguros para deportistas. Cada vez más gente hace deporte acá en la Argentina para llevar una vida más sana, pero la realización del deporte entraña riesgos. Por lo tanto, vamos a ver qué ofrece el mercado de seguros para hacer frente, para protegerse de estos riesgos. Quédese con nosotros. Tras el siguiente intervalo vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder a todas sus consultas. Y aquí estamos ya nuevamente con la presencia de Juan Cerruti, también está con nosotros Yamila Escala y nuevamente también nos está acompañando Augusto Posleman en esta ocasión para analizar, para evaluar algunas recomendaciones de inversión, algunas de las propuestas que hoy ofrece el mercado de capitales local. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Muy bien. Gracias por estar aquí nuevamente una vez más. Y bueno, vamos rápidamente a la información que tenemos para hoy. Justamente la semana pasada se realizó una nueva subasta de fondos del Banco Central para financiar proyectos de inversión a tasas de un dígito, del 9,9% anual. Juan nos amplía esta información. Así es, Alejandro. El monto a licitar fue de 480 millones de pesos. ¿Cuántos bancos se presentaron? Uno, el Banco Nación. Nuevamente fue el único oferente de este tipo de líneas de créditos destinadas a proyectos productivos y se llevó 450 millones de pesos. Recordemos que en este caso las entidades toman las líneas al 9% y tienen que destinarlas a proyectos vinculados a aumentar la infraestructura, a la economía real, a tasa no superior al 9,9%. Pero repetimos, el Banco Nación nuevamente fue la única entidad que estuvo interesada en los créditos destinados a la producción y habrá que ver si en sucesivas licitaciones se suman nuevas entidades, sobre todo teniendo en cuenta la desaceleración que está mostrando la inversión en los últimos trimestres en la Argentina. Bueno, que sí ha sido un monto importante, ¿no? 480 millones de pesos, ¿no? Sí, un monto superior al de las licitaciones anteriores, teniendo en cuenta que veníamos con montos de casi la mitad prácticamente a eso. Bueno, evidentemente, ¿no? El gobierno está interesado en ver cómo hace para revertir la caída en la inversión que ha habido en este 2012, en el segundo trimestre. La inversión cayó un 15% en relación al año anterior, según datos del INDEC, así que el gobierno está preocupado por este tema y esta es una manera de generar disponibilidad de fondos para impulsar la inversión en nuestro país. Bueno, vamos a cambiar de tema, ahora vamos a hablar de servicios de asistencia al hogar, cómo se puede contratar este servicio que nos permite hacer frente a emergencias domiciliarias con el gas, con la electricidad, con el agua, entre otras cosas. Yamila nos brinda esta información. Cerrajería, plomería, electricidad y gas, qué temas, ¿no? Pero que se incluyen en los servicios de asistencia al hogar, muchas veces comercializados a través de los combinados familiares y si no, de manera separada. Lo que les proponemos entonces en esta ocasión es ver lo que en este momento el mercado nos ofrece si le queremos contratar sin acceder al seguro para el hogar, si queremos solamente adquirir una cobertura contra los imponderables que se generan en torno a estas cuestiones que les decíamos y cómo lo podemos ir resolviendo. Lo que tenemos entonces es dos opciones para el caso de Universal Assistance. Tenemos en 9 y 16 pesos el costo mensual según, ¿no? Bueno, en un caso tenemos el servicio técnico y la mano de obra para estas urgencias que les comentábamos y ya en el valor de 16 pesos incluye 300 pesos para materiales, por eventos de estos tipos, cerrajería, plomería y 200 pesos en eventos vinculados a los electrodomésticos. Después tenemos Europe Assistance ya en 25 pesos por mes que incluye 4 eventos por año de emergencias de estas características y hasta 300 pesos por eventos vinculados a
bueno, a lo que tiene que ver en realidad con los materiales y la mano de obra, que puede implicar reparar algún tipo de percance con estas cuestiones. Y ya después tenemos IKE, que es tal vez el caso a puntualizar, es 40 pesos por mes el costo, pero en este caso tenemos hasta 500 pesos en materiales incluido y mano de obra, y tenemos un servicio adicional de grúa, asistencia legal y atención de mascotas. Bueno, algo para considerar, ¿no? Para saber que existe, que se puede adquirir de manera separada, y en el caso de que solo se puede contratar, en realidad si tenemos tarjeta Visa o American Express. Hay otras empresas como SOS, Cardinal Assistance e Iberoasistencia que solo lo brindan a través de lo brindan de manera terciarizada, pero es importante saber que existe. Bueno, un servicio realmente importante, ¿no? Muchas veces no sabemos, nos encontramos en una situación de estas características y no sabemos realmente a quién acudir, ¿eh? Bueno, vamos a continuar ahora con una consulta que nos envió Nevana, así se hizo llamar la persona que se comunicó con nosotros. Nos dice Augusto que tiene unos ahorros y quiere colocarlos en un plazo fijo bancario. Quiere saber cuál es el monto máximo que puede invertir sin que la AFIP la moleste. Así se manifestó ella. La verdad que lo que habría que ver es básicamente el origen de esos fondos, ¿no? Si son fondos que ha ganado con su trabajo y son lícitos y digamos... Y están declarados, ¿no?, ante la AFIP. Obviamente, sí, ahí sin entrar en un tecnicismo, quizás si es el monto de los ahorros son menores a 300.000 pesos, no tiene ni siquiera incluso necesidad de declararlo la AFIP, porque uno empieza a hacer una declaración jurada anual a partir de ese importe. Con lo cual, si son fondos ganados lícitamente, uno puede demostrar cómo obtuvo esos ahorros, no importa cuál es el monto que uno va a hacer al banco. Mientras estén bien ganados, cualquier monto puede ser depositado y la AFIP no tendría absolutamente nada que decir. A veces el gobierno, ¿no?, con algunas características de su discurso intimida, ¿no?, a aquellas personas que tienen su pequeño ahorro para invertir en el sistema financiero, ¿no? Y se termina teniendo un problema, que es que muchos ahorristas evaden, no escapan al sistema financiero, ¿no? Por eso digo que hay que remarcar justamente cuál es el origen de esos fondos. Si esos fondos están ganados lícitamente con un trabajo que uno puede demostrar cuál fue el ingreso, no tiene ningún inconveniente. Básicamente no tiene nada que preocuparse. Y es más, yo declararía absolutamente todos esos fondos, porque mientras sean inversiones en plazos fijos o en títulos públicos, van a estar exentas de impuestos. Es decir, uno va a tener un ahorro que va a estar declarado ante la AFIP y no va a pagar ningún tipo de impuesto adicional. Bueno, Augusto, en el próximo bloque le vamos a contar a Nevana en dónde puede invertir ese dinero que tiene en lugar justamente de un plazo fijo, ¿no? Por ahí otras opciones de inversión que pueden ofrecerle una rentabilidad más atractiva que lo que hoy ofrece el plazo fijo. Bueno, nos vamos a hacer con esta información a un corte. En instantes estamos nuevamente con ustedes. Y aquí estamos, ya tengo a mi lado a Oscar Ventura, el productor de seguros que nos está acompañando hoy para responder a las consultas que nos han enviado en materia de seguros. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo andás? Bien. Gracias por venir. No, gracias por invitarme. En instantes estamos con vos, pero antes vamos a responder a las consultas sobre el estado de las entidades bancarias. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros a través de los números que vamos a ir presentando a lo largo del programa por debajo de la pantalla, y también se pueden comunicar con nosotros para preguntarnos por la situación tanto de los bancos como de las compañías de seguros, como hacernos consultas relacionadas con dudas que tengan, con problemas con alguna compañía de seguros, o también desde ya temas relacionados con los mercados de capitales a través de nuestra página de Facebook. Pero rápidamente vamos entonces a la primera pregunta que tenemos para hoy, que es de Carolina, y es sobre el estado del Banco de la Pampa. Así es, Alejandro, en el caso del Banco de la Pampa tiene un patrimonio de 455 millones de pesos, registra depósitos por 3.836 millones de pesos y según la última información que reveló al Banco Central, el resultado que ha acumulado desde diciembre del año pasado a la fecha es de 58 millones de pesos positivo, así que con indicadores que están en línea con el promedio del sistema financiero es que le asignamos una cara sonriente. Y también se ha comunicado Leonardo para conocer el estado de la Caja de Crédito La Capital del Plata. Para Leonardo, en el caso de la Caja de Crédito La Capital del Plata, tiene un patrimonio de 47 millones de pesos, registra depósitos por 195 millones de pesos y ha tenido un resultado negativo de 2 millones de pesos, pero teniendo en cuenta nada más que de junio de este año a la fecha, por lo cual de todas formas le asignamos una cara sonriente.
Muy bien, vamos a comenzar a responder consultas en materia de seguros y vamos a comenzar con una pregunta que tiene mucha actualidad, que es la de Mario, que tiene un comercio en la ciudad de Buenos Aires que, como a mucha gente le sucedió, se le inundó bastante con el temporal del otro día, causándole la pérdida de parte de la mercadería. Tiene contratado un integral de comercio, pero este no le cubre los daños por inundaciones. Le preguntó en la compañía si le podían adicionar esta cobertura, pero le dijeron que no la trabajan. Quiere saber si hay compañías que cubren este tipo de eventos y cuáles son, Oscar. La cobertura de inundación solo se aplica en las pólizas de todo riesgo operativo. En las pólizas de todo riesgo operativo va como un adicional de cobertura, pero estas pólizas solo acceden los asegurados que tengan sumas aseguradas, valga la redundancia, muy superiores a los 5 o 10 millones de pesos de incendio. Las grandes cadenas comerciales tienen pólizas de todo riesgo operativo, las grandes industrias, las grandes empresas. En esas pólizas de todo riesgo operativo existe la cobertura de inundación. Ahora, para pequeños comercios, en la clásica póliza de integral de comercio, no existe la cobertura de inundación, la única aplicable es la de daños por agua, que no va a reparar lo que a este comerciante le ocurrió. Bueno, lamentablemente entonces no existe esta cobertura, Mario. Bueno, vamos a seguir con información del mercado bancario y el empresario Eduardo Eurnequian estaría a punto de adquirir el control accionario de una entidad bancaria del sistema financiero local tras algunos intentos fallidos. Juan nos presenta este tema. Así es, Alejandro. Eduardo Eurnequian, el titular de la Corporación América, está a un paso de quedarse con el banco Interfinanzas. La semana pasada se firmó un memorándum de entendimiento en el cual estuvo él presente y su ejecutivo de confianza, Guillermo Francos, que lo deja prácticamente al borde de quedarse con el 100% del paquete accionario de Interfinanzas. Esta noticia fue bien recibida también en la Superintendencia de Bancos del Banco Central, porque precisamente se le había solicitado a Interfinanzas que recapitalice la entidad y posiblemente al concretarse esta operación, eso finalmente se realice. Hay que tener en cuenta que Eurnequian es titular de un conglomerado de empresas, con lo cual esto también le va a poder permitir tener un pie en el sistema financiero local. Bueno, veremos, ¿no?, si se avanza finalmente con esta operación, cuál es el perfil, ¿no?, que tendrá esta nueva entidad, pero en principio puede ser una operación que le dé dinamismo, ¿no?, al sistema bancario, teniendo en cuenta, ¿no?, que el Banco Interfinanzas, la institución actual, tal cual está operando ahí, tiene una operatoria bastante acotada, entonces esta adquisición podría, ¿no?, darle dinamismo a la nueva institución. Bueno, vamos a seguir, respondiendo consultas en materia de seguros y tenemos la consulta de Estela, que tuvo un choque con su auto hace 1 año y medio. La compañía de seguros, que debía hacerse cargo de los daños, le ofreció muy poca plata en ese momento y, como estaba con muchos problemas y no podía quedarse sin el auto, dejó el tema ahí y pagó el arreglo con su dinero. Ahora que está más liberada, quiere saber si todavía está a tiempo de reclamar el pago del siniestro. Por supuesto. Siendo una obligación contractual o extracontractual, los plazos para hacer el reclamo en 1 año y medio están cubiertos. Es a partir del 2.º año para las obligaciones extracontractuales y hasta 10 años en las obligaciones contractuales. Por lo tanto, si no ha cobrado de la aseguradora, el siniestro permanece abierto, se presenta a la aseguradora nuevamente haciendo el reclamo y ésta debe pagarle lo que corresponde dentro de la suma asegurada que tenía. Y lógicamente, si no atiende el reclamo que ya le presenta o no le ofrece la suma que corresponde al caso, deberá iniciar acciones legales, ¿no? Tiene 2 caminos. Un camino es hacer las acciones legales y el otro camino es hacer la denuncia en la Superintendencia de Seguros de la Nación, aduciendo de que la compañía no le está resolviendo la... ¿Esa vía está habilitada hoy en día? Está habilitada. Con una llamada telefónica hay un número específico de reclamos. Hay adicionalmente también derechos del consumidor específico para seguros, en donde puede hacer el reclamo y la denuncia correspondiente y en el último de los casos, a través de la vía legal, hacer el reclamo
Muy bien, bueno, Oscar, muy claro. Bueno, vamos a seguir ahora con información para todos ustedes y como prometimos, vamos a brindar una recomendación de inversión para aquellos que tienen sus ahorros y no saben dónde colocarlos. Bueno, Alejandro, ahí como veníamos hablando anteriormente, lo que hay que mirar hoy es el exceso de pesos que hay en el mercado y las tasas de interés que ofrecen hoy los bancos. En esa línea vemos tasas de interés reales negativas, tasas de plazo fijo entre el 14 y 15% en el mejor de los casos. Hay que buscar activos que superen esa tasa de interés. Y ahí tenemos un activo especial que está siendo bastante, digamos, demandado últimamente. Son todas las emisiones que tanto las empresas o los gobiernos están haciendo últimamente, vienen por este lado, que son los denominados bonos dollar link, es decir, bonos que son emitidos en pesos y pagan pesos, pero están atados al tipo de cambio oficial. Haciendo una cuenta rápida, uno puede obtener una tasa de entre el 25 y 30% en pesos, o del 8 o 9% en dólares. Esto es, el bono en sí mismo, como está emitido en dólares, la tasa que paga es del 9%. Pero si uno toma en cuenta que va a cobrar pesos atado a un tipo de cambio, la cuenta que hay que hacer, en definitiva, es sumar a ese 9%... La variación que va a tener el tipo de cambio oficial en ese periodo. Exactamente, que uno puede estar midiendo esa variación o proyectar esa variación en el tiempo, mirando el ROFEX, por ejemplo, que es un mercado de dólar a futuro, y hoy tiene una tasa implícita del 20% aproximadamente. ¿Y esta alternativa tiene disponibilidad en el mercado actualmente? Todas las emisiones que estamos viendo últimamente están en línea con este tipo de instrumentos. No existen prácticamente emisiones que sean o en pesos o en dólares. Están todas emitiéndose en pesos atados al tipo de cambio, tanto del sector privado como de los bonos. Hay oferta y mucha cantidad en el mercado secundario también, ¿no? Bueno, perfecto. Antes de cerrar este bloque vamos a responder una última consulta sobre el estado de una compañía de seguros. Para Ileana, que nos consultó sobre la situación de San Cristóbal, esta empresa presenta un activo de 2.992 millones de pesos, un pasivo de 1.846 millones, patrimonio 1.146 millones de pesos, resultado 86 millones y 506 millones de pesos como primas. Informa 5.834 juicios, con lo cual, con indicadores que se condicen con los del promedio del mercado, es que le otorgamos la luz verde de nuestro semáforo a una empresa que ocupó el puesto número 3 en el ranking Prestigio Seguros. Muy bien, hacemos una nueva interrupción. Al regreso vamos a brindar información sobre seguros para deportistas. Nuevo y cada vez más gente hace deportes en nuestro país, pero la actividad deportiva entraña riesgos. Para cubrir estos riesgos, justamente el mercado de seguros ofrece coberturas específicas para deportistas amateur. Y para hablar justamente de este tema está con nosotros ya, formando parte de esta mesa, Nicolás Jasper, que es director de Mapfre Vida. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Muy bien, buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a vos por venir. Bueno, contanos, así, ¿en qué consisten justamente estas coberturas específicas para deportistas amateur? Bueno, mira, cuando uno hace deportes, inevitablemente corre riesgos, ¿no? Riesgos de lesiones que pueden causar invalideces, como una cuestión extrema, el fallecimiento, o como cuestiones leves, roturas. Vayamos a lo más común, a lo más sencillo, ¿no? Una rotura de ligamentos, claro, una fractura, sí. ¿no? Eso, o sea, digamos que es una lesión muy común, por ejemplo, en los futbolistas, está en torno al 5% de los futbolistas que sufren este tipo de lesiones. Fíjense, en River Plate hace poco 4 futbolistas con rotura de ligamento cruzado anterior, ¿no? Claro, estamos hablando acá igual de que estas coberturas están dirigidas a deportistas amateur, ¿no? Sí, tanto a deportistas amateur, también hay para profesionales, pero en general el tema del amateurismo es fundamental, ¿no? Porque son la gente que está con menos protección. Claro. ¿Y qué actividades deportivas se contemplan, por ejemplo, dentro de estas coberturas? Nada, todo tipo de actividades deportivas, desde las menos riesgosas, como puede ser footing, a unas intermedias tipo fútbol, porque también hay fútbol amateur, no hay muchas ligas de personas jóvenes que juegan al fútbol de forma amateur, handball, que es un poquito más arriesgado, hasta deportes más extremos, como puede ser el automovilismo, o bien el rugby, ¿no? Que es un deporte que genera muchas lesiones. ¿El atletismo aseguran? También, sí. Aseguramos deportes muy riesgosos también. ¿Y cómo van variando las sumas aseguradas? ¿Cómo se van calculando según el deporte que sea y según la cantidad de tiempo que la persona dedique a ese deporte, dado que es amateur? Claro, bueno, las sumas aseguradas varían entre 50.000 pesos y 500.000 pesos en los productos más estándar.
Va a depender, obviamente, del grado de lesión que uno pueda estar expuesto también. Siempre pensamos en la cuestión económica, ¿no? La pérdida de los ingresos, porque cuando una persona tiene algo más grave y está incapacitado de forma temporaria puede tener pérdida de ingresos, con lo cual todo ese tipo de cuestiones se valoran en el momento de ver la suma asegurada. Aunque te diría que por nuestra experiencia hoy en día una suma asegurada promedio estaría en torno a los 200.000 pesos. ¿Cuál ha sido la recepción que ha tenido esto en el mercado, digamos? ¿Cuál es el tipo de cliente interesado en este producto? Bueno, la recepción ha sido muy buena, ¿no? Nosotros hoy por hoy tenemos muchas cotizaciones por mes de estos productos. Fuimos la primera compañía que innovó sacando un producto específico para deportistas de forma individual, ¿no? O sea, nosotros lo trabajamos tanto de forma individual como colectiva, pero hay muchos individuos deportistas que están preocupados y nos preguntan por este tipo de seguros. Te diría que la gente que está más expuesta al riesgo es la que más pregunta, ¿no? Expliquemos bien, digamos, en caso de siniestro, ¿qué es exactamente lo que hace la compañía? ¿Qué le da al asegurado? Bueno, lo más común es poderle pagar los gastos médicos que pueda tener la persona ante, por ejemplo, una rotura de ligamento, ¿no? O una herida. Bueno, eso conlleva un gasto que si no está cubierto por una medicina prepaga o una obra social, la persona puede acudir al seguro. También, en caso de una incapacidad, se puede pagar una suma asegurada, ¿no? Tanto sea total o parcial. A veces se generan incapacidades parciales. ¿Y cuál es el costo promedio de este tipo de pólizas? Bueno, te diría que para la suma promedio... Por ejemplo, una persona que juega al fútbol de manera amateur, claro, los riesgos que puede conllevar. Y eso que es un riesgo intermedio, podríamos estar hablando de 60 pesos por mes para 200.000 pesos de suma asegurada ante fallecimiento, incapacidad y, digamos, un límite de 20.000 pesos para gastos médicos. En cambio, te iría siguiendo la misma línea en un rugbyer, que ya es un deporte riesgoso, estaría pagando 120 pesos por mes. ¿Se comercializan como adicionales de seguros de vida también? También, sí, pero nosotros tenemos un producto que es específico, que la persona lo puede comprar, también puede comprar aparte otro seguro de vida, ¿no? Decime algo, esto está dirigido, digamos, especialmente a aquellas personas que temen perder la vida o quedar justamente inválidas con la práctica del deporte, o también está dirigido a aquellos que no tienen este tipo de expectativa, digamos, que nadie cuando va a jugar al fútbol cree, digamos, que se va a matar, ¿no? Entonces, si por ejemplo una persona tiene una buena prepaga, ¿no? Y solo juega al fútbol o al tenis, hace un deporte que no entraña un riesgo importante, ¿vos igual le recomendarías este tipo de cobertura? Bueno, siempre hay gastos que las prepagas no cubren, ¿no? Y sobre todo en este tipo de cuestiones, si, por ejemplo, siguiendo el tema de la rodilla que es tan común, hay veces que, bueno, están los clavos que son biodegradables y todas esas cuestiones, o prótesis importadas que no cubre el plan médico obligatorio, entonces hay que abonar una suma extra, y bueno, esas sumas extras a veces pueden ser 5.000 pesos, 10.000 pesos. Entonces conviene realmente tener una cobertura extra. ¿Y realizan algún tipo de cobertura así colectiva? Por ejemplo, si alguien tiene un equipo de fútbol amateur o de rugby, que en general son amateur, ¿hacen algún tipo de cobertura colectiva? Sí, claro, y en esos casos los costos bajan, ¿no? Bajan. Sí. Bueno, muchas gracias, Nicolás, por haber estado con nosotros. No, al contrario, un placer. Bueno, información entonces para el numeroso, el creciente número de personas que practican deportes en nuestro país y que pueden encontrar en el mercado de seguros una protección frente a los riesgos que implica la actividad deportiva. Nos vamos entonces, como siempre, con toda la información para ustedes. Nos reencontramos el próximo domingo a las 19:30 aquí en Metro.